Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día sábado 11 de abril, en la octava de Pascua. Ciclo litúrgico A. Muy bien, estamos a un día de celebrar la gran fiesta de la Divina Misericordia. Estamos en la víspera de este domingo, mañana, que celebraremos esta fiesta. Y también está muy relacionada con el tiempo de Pascua, que como les decía, es un tiempo de alegría por la nueva creación en Jesucristo. Y la misericordia es el atributo más importante, ¿no?, de Dios, que nos ama y nos ha alcanzado a través de Jesucristo la redención, con el perdón de los pecados a través del bautismo y nuestra incorporación a la iglesia fundada por el mismo Señor Jesucristo, que nacerá oficialmente el, en el día de Pentecostés, ¿no? Muy bien. Vamos entonces a la primera lectura. Tenemos la lectura como se ha hecho consuetudinariamente esta semana, que es dedicada a la resurrección de los Hechos de los Apóstoles, capítulo cuarto, versículo del 13 al 21. Muy bien. Nos dice entonces San Lucas, que es el autor del libro de los Hechos. En aquellos días los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, viendo la seguridad de Pedro y Juan, notando que eran hombres sin letras ni instrucción, estaban sorprendidos. Reconocían que habían sido compañeros de Jesús, pero viendo de pie junto a ellos al hombre que había sido curado, no encontraban respuesta. Bueno, hay que observar aquí que de hecho tendrían que estar muy sorprendidos, ¿no? Porque reconocieron que eran los apóstoles, los que estaban con Cristo, con Jesucristo, y eran pescadores, ¿no? Todos ellos eran pescadores, excepto Mateo, que era eh, cobrador de impuestos, ¿no?, un publicano. Pero la mayoría son, tal vez excepto Lucas también, que era médico, eran pescadores. Y aquí Pedro, después de ese discurso, los dejó boquiabiertos, ¿no?, sorprendidos. Y la otra evidencia es que no encontraban justificación o respuesta al ver al hombre que había sido curado. Posiblemente ellos también lo conocían. Cuando iban al templo, veían a este personaje allí acostado pidiendo limosna. Bueno, les mandaron salir del Sanedrín y se pusieron a deliberar entre ellos diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Es evidente que todo Jerusalén conoce el milagro realizado por ellos. No podemos negarlo. Pero para evitar que se siga divulgando, les prohibiremos con amenazas que vuelvan a hablar a nadie de ese nombre. Y habiéndolos llamado, les prohibieron severamente predicar y enseñar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les replicaron diciendo: ¿es justo ante Dios que les obedezcamos a ustedes más que a Él? Júzguenlo ustedes. Por nuestra parte, no podemos menos que contar lo que hemos visto y oído. Pero ellos, repitiendo la prohibición, los soltaron sin encontrar la manera de castigarlos a causa del pueblo, porque todos daban gloria a Dios por lo sucedido. No pudieron hacer nada, ¿no?, los jefes o autoridades judías del Sanedrín, no podían. Estaban
las evidencias, ¿no?, frente a ellos. Sin embargo, se atrevieron a eh, impedirles o prohibirles que predicasen en el nombre de Jesucristo, lo cual ellos se opusieron, ¿no? Bueno, vamos ahora al Salmo. Tenemos el Salmo 117, que también se ha leído en diferentes partes durante esta primera semana de Pascua. Cambia el responso, dice: te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Entonces es una, un- una plegaria o una alabanza de acción de gracias, este Salmo 117. Dice el salmista: den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. En otros días este sería el estribillo, ¿no?, o el antífona o el responso. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. El Señor es mi fuerza y mi energía. Él es mi salvación. Escuchen, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. Este, esta frase, Él es mi salvación, está muy relacionada con la frase que eh, el sumo sacerdote pronunciaba cuando él entraba una vez al año en el Santo de los Santos, ¿no?, para hacer el día de la expiación y ofrecer el sacrificio. Él cantaba: el Señor, mi Salvador. Yahweh, mi Salvador. Muy bien. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. Me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Bueno, aquí se refiere al exilio, ¿no?, a la deportación en Babilonia, donde estuvieron los judíos, pero luego volvieron, ¿no? No todos volvieron, es un resto nomás, ¿no?, de los fieles judíos que no habían eh, dejado atrás la ley del Señor. Ábrame las puertas de la salvación y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. O sea, aquí le dicen interesantemente y proféticamente, ¿no?, es una profecía mesiánica, le dicen a Dios, mi Salvador, ¿no?, y con referencia al Mesías, que es nuestro Salvador, en la segunda alianza, ya con el nuevo pueblo de Dios, ¿no?, en Jesucristo, que es la Iglesia Católica, la Iglesia Universal. Ahí están todos los pueblos, lenguas y razas. Bueno, y pasamos al Evangelio. Tenemos el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos del 9 al 15. Nos dice San Marcos. Hay que recordar que San Marcos escribió este Evangelio de la predicación que hacía San Pedro en sus viajes, ¿no? O sea, prácticamente San Marcos es el escribiente de San Pedro, ¿no? Bueno, nos dice San Marcos: Jesús, resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros que estaban de duelo y llorando. Ellos, al oírle, al oírle decir que estaba vivo y que lo habían visto, no le creyeron. Después se apareció en figura a otros 2 de ellos que iban caminando al campo. Bueno, aquí hay una observación. Habíamos dicho que el Señor Jesús resucitado ya está glorificado.
y no está en el espacio-tiempo, ¿no? Puede aparecerse eh, donde sea, como quiera, donde quiera y a quien quiera. Sin embargo, su gloria estaba velada, ¿no? En la apariencia de una eh, situación ordinaria, ¿no? Como como lo conocieron a él, pero de hecho estaba glorificado. Por eso aquí dice, se apareció en figura de otro, o sea, con otra figura, ¿no? Bueno, también ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no les creyeron. Recuerden que los discípulos de Emaús llegaron a Emaús, 12 kilómetros a 12 kilómetros de Jerusalén, y luego al ver al Señor partir el pan y dárselos, ¿no? Lo reconocieron, pero él desapareció. E inmediatamente se volvieron, ¿no? Otros 12 kilómetros para contar a a los demás compañeros, apóstoles y discípulos sobre lo que habían visto. Por último, se apareció Jesús a los 11, cuando estaban en la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo, vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. Bueno, este es el envío, ¿no? Vayan, los envió apostoloi, que es precisamente el verbo que indica enviar, ¿no? Por eso los 12 apóstoles se denominan porque son los enviados. Y Jesucristo también es enviado, ¿no? Es apóstol, ¿no? Enviado por el Padre. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.